Buenos días a todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva jornada de aprendizaje en nuestra asignatura de planificación de contingencias, donde hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más cruciales y a la vez fascinantes de nuestra carrera, pues hablaremos de la columna vertebral de la respuesta ante emergencias, que es el Sistema de Comando de Incidentes, o SCI. Quiero que por un momento cierren los ojos e imaginen una escena que lamentablemente es común en nuestras carreteras, digamos en la vía Aloaj-Santo Domingo, donde un autobús interprovincial ha perdido pista y se ha volcado, dejando múltiples víctimas atrapadas y una congestión vehicular masiva. En ese instante, cuando llegan las ambulancias, los patrulleros, los bomberos y hasta los curiosos, la entropía es máxima, el caos reina y la información es incompleta. En el siglo pasado, la respuesta a este tipo de eventos dependía casi exclusivamente del heroísmo individual, de ese paramédico que corría con la camilla o del bombero que se lanzaba al fuego. Pero hoy, en el siglo XXI, hemos entendido que la buena voluntad no basta. La atención de emergencias médicas ha dejado de ser una actividad basada en la intuición para convertirse en una disciplina científica, técnica y administrativa de alta complejidad. Es fundamental que comprendan que en el contexto de nuestra tecnología en emergencias médicas aquí en Ecuador, ustedes se enfrentarán a escenarios dinámicos donde la única variable constante será la incertidumbre, ya sea que hablemos de accidentes de tránsito en las carreteras de alta velocidad de la sierra o de desastres naturales como inundaciones en la costa o la Amazonía. La capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud no depende solo de que también pongan una vía intravenosa o inmovilicen una fractura, sino de la arquitectura organizacional que sostiene su intervención, y esa arquitectura es precisamente el sistema de comando de incidentes. El SCI no es simplemente un organigrama que colgamos en la pared o un montón de papeles que hay que llenar por burocracia, sino que constituye una verdadera filosofía de gestión estandarizada, diseñada para habilitar una respuesta efectiva ante incidentes de cualquier magnitud. Su premisa es clara: debemos transitar del caos a la estructura, porque en esos primeros minutos de una emergencia, cuando los recursos están dispersos y las comunicaciones saturadas, el SCI actúa como el marco rector que alinea a todos los actores bajo una estrategia unificada. Para entender hacia dónde vamos, primero debemos mirar hacia atrás y entender de dónde viene todo esto, porque la historia del SCI es en esencia la historia del aprendizaje a través del desastre. Este sistema no nació en una aula universitaria cómoda como esta, sino que surgió de las cenizas de los incendios forestales que asolaron el sur de California en la década de 1970. Imaginen que durante 13 días consecutivos, California ardió, resultando en 16 personas fallecidas, 700 estructuras destruidas y un costo financiero devastador. Cuando el Congreso de los Estados Unidos mandó a investigar qué había fallado, los hallazgos fueron sorprendentes, y quiero que presten mucha atención a esto. Las fallas no fueron por falta de camiones de bomberos, ni por falta de agua, ni porque el personal fuera cobarde. El colapso fue puramente administrativo y organizativo. Se dieron cuenta de que las diferentes agencias usaban códigos distintos para decir lo mismo. Imaginen a un policía pidiendo un tanquero, esperando un camión blindado y recibiendo un avión cisterna, porque para los bomberos eso significaba la palabra. Además, las frecuencias de radio no eran compatibles, así que la policía no podía hablar con los bomberos y cada agencia tenía su propia jerarquía, lo que hacía imposible saber quién estaba realmente a cargo. Nadie tenía la visión completa del incidente, lo que llamamos el Big Picture, y había supervisores tratando de dirigir a docenas de unidades a la vez, colapsando su capacidad mental de decisión. Fue así como nació el proyecto Firescope, que luego evolucionó al Incident Command System, o ICS, y que probó su valía no solo en bosques, sino en incendios de edificios altos en Los Ángeles, y luego, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se convirtió en el estándar obligatorio bajo el sistema NIMS en Estados Unidos. Ahora bien,
Se preguntarán cómo llega esto a nuestra realidad en Ecuador. La adopción del SSI en nuestro país no fue algo que inventamos nosotros, sino producto de la transferencia tecnológica y la cooperación internacional, especialmente a finales de los 90, cuando organismos como USAID-OFDA empezaron a capacitar a nuestros cuerpos de bomberos en Quito, Guayaquil y Cuenca, adaptando el modelo al contexto latinoamericano. Pero el gran salto institucional se dio con la creación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que adoptó el SSI como norma oficial mediante resoluciones que obligan a su uso en los comités de operaciones de emergencia. Sin embargo, la prueba de fuego para nosotros fue el terremoto de Pedernales del 16 de abril de 2016. Aunque el sistema ya estaba en los manuales, la realidad operativa nos golpeó fuerte y mostró brechas significativas, pues los informes de lecciones aprendidas destacaron que persistieron problemas de duplicidad de mando y gestión de información. Esto impulsó una nueva ola de fortalecimiento que culminó en la reciente Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres de 2024, que institucionaliza definitivamente estos procesos. Por eso, para ustedes como estudiantes, entender el SSI es obligatorio no solo por aprobar la materia, sino por mandato legal. La Constitución del Ecuador, en sus artículos 389 y 390, establece que el Estado debe proteger a las personas mediante un sistema descentralizado de gestión de riesgos, y ustedes, como personal de salud prehospitalaria, son un engranaje crítico dentro de esa maquinaria estatal. El desconocimiento de este sistema ha causado históricamente fricciones en la escena, duplicidad de esfuerzos y, lo más trágico, pérdida de vidas que pudieron salvarse con una mejor administración de los tiempos y recursos. Quiero que cambien su mentalidad. Deben dejar de tener solo una visión clínica de atender al paciente y pasar a una visión de gestión integral, que es administrar la escena para permitir la atención del paciente. Deben aprender a subordinar sus acciones individuales a la estrategia general, aplicando principios como la unidad de mando y el alcance de control para evitar saturarse. Hablemos entonces de la doctrina operativa. El SSI se basa en 14 principios fundamentales que son inmutables. Si violan uno solo, la operación puede colapsar. Vamos a analizar los más importantes en esta primera sesión. El primero es la estandarización a través de la terminología común. En el mundo de la emergencia nos encantan los códigos, que el 10.4, que el código azul, que el clave 1, pero en un incidente multiagencial esto es una barrera mortal. Un código rojo puede ser un incendio para un bombero y un paro cardíaco para un médico. Por eso el SSI prohíbe absolutamente el uso de códigos y exige un lenguaje claro y sencillo. Si necesitamos una ambulancia de soporte vital avanzado, la pedimos así, con todas sus letras, no como móvil alfa ni inventos locales. Además, estandarizamos los recursos por clase y tipo. La clase es la función, por ejemplo, una ambulancia, y el tipo es la capacidad. Si yo como comandante pido una ambulancia tipo 1, espero una unidad de cuidados intensivos con médico y ventilador, no una camioneta de rescate básico. Esta precisión asegura que recibamos exactamente lo que necesitamos para la emergencia. Otro pilar es el mando, específicamente los principios de asumir y transferir el mando y la cadena de mando y unidad de mando. El principio dicta que el primer respondiente con capacidad operativa que llega a la escena debe asumir el mando hasta ser relevado por una autoridad competente. Imaginen que ustedes llegan primeros a un choque múltiple. En ese momento, ustedes son el comandante del incidente hasta que llegue un oficial de bomberos o un supervisor médico. La transferencia del mando no es solo decir toma, te toca, sino que implica un informe de situación completo o briefing. Y aquí entra la unidad de mando, que es vital para evitar conflictos. Significa que cada persona responde a un solo supervisor. Es muy común en nuestras emergencias que llegue el alcalde o el gobernador y quiera dar órdenes directas a los paramédicos diciéndoles lleven esa ambulancia allá. Bajo el SSI, ustedes deben saber que no pueden recibir órdenes de dos personas.
deben referir a esa autoridad política, al comandante del incidente, porque romper la unidad de mando genera instrucciones contradictorias y pone en riesgo la operación. También tenemos el comando unificado, que es esencial cuando el incidente involucra a varias instituciones o jurisdicciones. Supongamos una pandemia o un gran desastre natural donde intervienen salud, policía, bomberos y fuerzas armadas. En lugar de pelearse por quién manda, estas agencias se sientan juntas, comparten la toma de decisiones y establecen objetivos comunes, aunque cada una mantiene su autoridad administrativa sobre su personal. Esto permite que instituciones con culturas organizacionales totalmente dispares operen como una sola entidad funcional. No podemos olvidar tampoco la planificación a través del manejo por objetivos. El SCI nos obliga a dejar de ser reactivos, de solo vendar lo que sangra, para ser proactivos. Seguimos un ciclo administrativo, evaluamos la situación, establecemos objetivos específicos y medibles como estabilizar y evacuar a las víctimas rojas en 45 minutos, determinamos las estrategias y tácticas para lograrlo, asignamos los recursos necesarios y hacemos seguimiento. El plan de acción del incidente o PAI es la hoja de ruta que evita que improvisemos y en incidentes complejos debe ser siempre por escrito. Finalmente, dentro de esta estructura organizativa tenemos el principio de organización modular y alcance de control. La estructura del SCI se expande de arriba hacia abajo según la necesidad. Si el incidente crece, el comandante nombra un jefe de operaciones y si crece más, este nombra directores de rama. Es como un acordeón que se abre y se cierra. Pero, y esto es crítico, debemos respetar el alcance de control, que es el número de subordinados que un supervisor puede gestionar efectivamente. El SCI dice que este rango es de 3 a 7 personas, siendo 5 el número óptimo. Si un líder de triaje intenta supervisar a 10 camilleros a la vez, va a perder el control. La solución es dividir el grupo y nombrar subjefes, manteniendo siempre ese rango manejable para garantizar la seguridad y la eficiencia. Todo esto que hemos visto hoy, desde la historia en California hasta la normativa ecuatoriana y los principios básicos, sienta las bases para que en la próxima clase entremos de lleno en la operatividad, en cómo ustedes, al bajarse de la ambulancia, aplicarán paso a paso estos conceptos para salvar vidas de manera ordenada y profesional.